Pues aquí llevando la mañanera, miren, vamos a escuchar lo último, por ahí un like, si les gusta, pues denle a la campanita en este canal de YouTube, Nelker de la Cruz, gracias, le agradezco. Vamos a escuchar. Un escrutinio y una investigación muy precisa. Se está extrayendo el combustible ilícitamente. Y qué bueno que lo denuncias. Efectivamente tenemos conocimiento de que San Juan del Río está haciendo un tema ahí fuerte, el huachicol, el robo de combustible. Tienes toda la razón y vamos a poner atención, y qué bueno que lo estás diciendo para que en el Gabinete de Seguridad lo tomen en consideración, tanto las cuadrillas de Pemex que están rehabilitando los tubos, están cancelando estas tomas clandestinas, cuanto más también Guardia Nacional, el Ejército y todos los que acompañan a estas cuadrillas de Pemex que rehabilitan los ductos y que están obviamente les ponen una especie de concreto para que no vuelva a poder ser perforados nuevamente. Señora secretaria, muchas gracias por su atención. No, gracias a ti. De este lado, tú. Sí, buenos días, secretaria. Mucho gusto en saludarla. Demián Duarte de Sonora Power. El otro día estaba preguntando por alguien de Sonora. Aquí estamos, casi siempre. Y bueno, también de Radio Lobos FM, de Hermosillo. Primero, una pregunta. Hace un momento la compañera Juncal preguntaba sobre un tema relacionado con la senadora Lilita y senadora por Sonora. Muy en particular, digo, y sin caer, bueno, válgame pues en los señalamientos a título personal, los ciudadanos de Sonora están y han manifestado una fuerte inconformidad respecto a la gestión de la senadora. Incluso hay una petición a través de change.org para, que los ciudadanos se manifiesten. Esta petición lleva 30,000 firmas en un par de días. Se manifiesten precisamente para promover lo que sería pues un juicio, primero de desafuero y eventualmente pues que se le separara del cargo para que fuera su suplente quien tomara posesión. Es conocida la historia de la senadora, se le ha señalado como una senadora que está promoviendo la infodemia, que está promoviendo pues la idea de que la gente no se vacune, la desconfianza hacia las vacunas Sputnik, hacia la estrategia de, válgame pues, de combate al coronavirus. Y bueno, además sabemos, ella fue electa por 510,000 sonorenses, nada más que fue electa por Morena y luego se brincó al PAN. La pregunta en particular, yo sé que esto no está en manos de ustedes, es una petición ciudadana. Sin embargo, sabemos que está vigente la revocación de mandato para el presidente de la República, muy en específico, para los senadores, para los gobernadores, para los diputados federales, para los diputados locales, no existe esa figura. Mi pregunta en específico para ustedes, secretaria, es si habría la manera de que el gobierno federal impulsara o avalara quizás una promoción ciudadana de una iniciativa que incluyera la revocación de mandato para los otros personajes que tienen puestos de elección popular. Y si me permite, le quiero hacer otra pregunta. La revocación de mandato que el señor presidente promovió en la reforma constitucional para llevarla a cabo, yo te puedo decir dos cosas. Primero, que también el presidente promovió que no tuviera fuero el presidente de la República para enfrentar delitos del fuero común, delitos. Y también se estaba promoviendo que los diputados y senadores tampoco lo tuvieran. Yo te puedo decir algo, la interpretación que hizo la Corte, y qué bueno que tengo esta oportunidad de estar en este micrófono, la interpretación que hizo la Corte respecto al fuero parlamentario no tiene nada que ver con no enfrentar un delito. Ojo, el fuero parlamentario interpretado por la Suprema Corte es que tienes la posibilidad de subir a tribuna y no ser sancionado o cuestionado de tu posicionamiento. Eso no tiene nada que ver con que cometas una conducta ilícita o que cometas algún delito. Es más, la Corte dijo que el fuero constitucional parlamentario no es para que no puedas enfrentar ningún delito. Se ha tomado de diferente manera, pero ahí están los precedentes en los que yo intervino. Entonces, nada
el fuero parlamentario es un fuero única y exclusivamente para hacer una manifestación de tus ideas y no sea sancionado por ello, solamente. Pero puedes enfrentar un proceso penal aún sin el desafuero. ¿Por qué? Porque la interpretación del fuero parlamentario es distinto. No sé si se te dé respuesta a tu pregunta. Sí, bueno, en este caso, la infodemia o la promoción de la conducta de no vacunarse o infundir miedo en la población puede ser considerado como un delito, incluso hay quien lo califica de terrorismo digital. Es un tema complejo, evidentemente, sobre el que no existen precedentes. Sin embargo, sí existe esta inquietud de parte de los ciudadanos de Sonora en el término de que pues, Lili Telles no nos representa, pues no se votó por ella para defender estas posturas ni estas posiciones. Se brincó, válgame pues, a la acera de enfrente y en este caso, pues evidentemente hay mucha inconformidad. Entonces, la pregunta en específico es si cabría el escenario jurídico, válgame pues, para que el gobierno federal considerara este tipo de inquietudes ciudadanas en particular. Si en un momento determinado hay alguna denuncia, te insisto, las autoridades competentes tendrán que hacer un pronunciamiento y su investigación correspondiente y en su caso, judicializar una conducta. Hablo en términos generales. Tengo otro tema. Hace 3 semanas se le planteó aquí al presidente de la República una inquietud que es generalizada de todo el país, no es nada más de Hermosillo o de Chetumal, como lo planteó por aquí el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, y es que los precios del gas LP, el que todos usamos en nuestras casas, en nuestras cocinas, y que forma parte de toda la cadena de precios que tienen que ver con la preparación de alimentos, se han incrementado de manera notoria desde el arranque de año. Tenemos en el mes de enero documentado, y en base a los números que presenta la misma Profeco, un aumento del 8% en los precios del gas LP en particular. Si esto lo revisamos en relación a el 31 de enero del año 2020 y el 31 de enero de este año, el incremento es del 30%. El presidente de la República ha hecho el compromiso reiterado de que los precios de los energéticos no van a crecer por encima de la inflación reportada por el Banco de México y registrada por el INEGI, que en este caso es del 3.15%. Si lo notamos, bueno, el incremento en los precios del gas han sido 10 veces más de estos promedios. El presidente aquí mismo le dio instrucciones al procurador Sheffield de que presentara un informe al respecto de lo que tiene que ver con los precios del gas. El procurador, bueno, presentó el caso, por eso digo Hermosillo y Chetumal, donde dijo que en efecto se había detectado una práctica de cártel en la que incurren los concesionarios de las empresas que se dedican a la venta del gas LP, en donde se ponen de acuerdo para fijar precios altos por encima de la inflación. Esta práctica, tengo reportes de todo el país, de Veracruz, de Jalisco, de Nuevo León, de Tamaulipas, de Chihuahua, de Sinaloa, de Colima, de Nayarit, del estado donde nos paremos, es generalizada. Y tengo la sensación de que este asunto rebasa las atribuciones que tiene la Profeco. Y en este caso, bueno, la pregunta para ustedes es si habría la manera de que el gobierno federal intervenga. Y la otra pregunta es si no será en todo caso la Comisión de Competencia Económica por una parte y por otra parte la Comisión Reguladora de Energía, que dependen de la Secretaría de Economía, quienes tendrán que tomar cartas más directas en este asunto. Digo, es algo que realmente está atentando contra la economía de las familias en todo el país. Yo creo que tienes toda la razón. Estas dos comisiones serían las competentes para resolver estos temas, pero más allá yo creo que muchas de estas empresas sí son acreedoras de sanciones. Incluso podría llegar a perder la concesión. Y estas dos comisiones tendrían que estar ya actuando, porque como tú dices, pues la Procuraduría Federal del Consumidor tiene ciertas competencias nada más, que pudieran no llegar hasta competencias de sancionar o de finalmente cancelar concesiones. Pero pues yo creo que esta denuncia es muy importante, sobre todo porque el compromiso del presidente, como lo ha dicho, es que efectivamente los combustibles no superaran la inflación, los precios de los combustibles no superaran a la inflación.
Entonces yo creo que es conveniente lo que tú estás diciendo y pues aquí qué bueno que se hace un llamado también a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Comisión de Regulación de Energía, en fin, que vean y analicen esto y la denuncia obviamente de la Procuraduría Federal del Consumidor, que sí tiene algunas atribuciones de sanción la Procuraduría, sí, pero finalmente sus atribuciones no son limitadas y tendrían que actuar otras autoridades del gobierno federal y de órganos constitucionales autónomos para poder resolver el tema de que no se pueda hacer este tipo de prácticas tan lamentables y en contra de los consumidores. Gracias. Y ya, por último, a ver, tú que estás hasta allá, de pelo blanco además. Las que nos hemos atrevido a dejarnos de pelo blanco, es todo un evento. Gracias. Secretaria Daniela Pastrana, de Pie Página. Le quería preguntar, hace unos días mataron a un activista, a un defensor de derechos humanos del territorio en Río Verde, en Oaxaca. Quería preguntarle sobre las medidas que están tomando desde el gobierno federal para la protección de los defensores ambientales, que ese es otro de los problemas que parece que está latente, que no se ha terminado de atender o de resolver y que, bueno, pues hay varios ahora que están amenazados en este momento. Gracias. Lo que tú acabas de denunciar es algo sumamente relevante para la Secretaría de Gobernación, porque precisamente nosotros tenemos mecanismos de protección tanto a periodistas como a defensores de derechos humanos y desde luego entre los derechos humanos están los ambientalistas, por supuesto, y es muy lamentable lo que pasó, pero efectivamente muchos de estos activistas que son de defensores del medio ambiente han tenido acosos y persecuciones, obviamente por los intereses en muchas ocasiones que están atrás y que son los que verdaderamente acosan y van inclusive pues hasta la pérdida de la vida de algunas de estas personas que están defendiendo el medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque la tala, por ejemplo, de los árboles, irracional, estas organizaciones criminales que lo hacen de manera obviamente ilegal, la tala de árboles y que son denunciados por estos activistas y otras prácticas en contra del medio ambiente que denuncian y que pues están obviamente, digamos, afectando están afectando situaciones de otras magnitudes como puede ser de crimen organizado y que lo denuncian y bueno, pues los persiguen y tienen graves problemas. Por eso es que en el caso de los defensores de derechos humanos y de activistas de medio ambiente, este mecanismo debe activarse para la defensa. Hemos tenido casos terribles de ambientalistas que han sido asesinados precisamente por estos intereses ocultos de criminales. Y tienes toda la razón. En el caso, o sea, porque ya existe el mecanismo, ¿no? Aquí el tema fue el asunto de la eliminación del fideicomiso y todo bueno, la discusión que No te preocupes por la eliminación del fideicomiso, ¿eh? El recurso está, lo estamos ejerciendo, sin que pase por el fideicomiso, lo estamos ejerciendo de manera directa. Esto sí que te quede muy claro. Sí, pero la pregunta es, ¿qué mecanismos están teniendo desde la Secretaría de Gobernación, desde el gobierno federal, para que este mecanismo, sea efectivo? Porque no, hasta ahora, seguimos teniendo estos eventos con defensores ahí permanentemente, pues están, le podría decir de varios defensores que ahorita están pero amenazados. Es que el mecanismo se activa a solicitud de quien se siente vulnerado en sus actividades, en su defensa de los derechos humanos, en su defensa del medio ambiente o de los periodistas. O sea, nosotros no estamos buscando, sino a solicitud de quien se sienta y entonces se hace una valoración y se le proporciona el mecanismo. Es decir,
la Secretaría de Gobernación no va buscando quién está en riesgo, sino tiene que haber una solicitud de quien se siente en riesgo para que se pueda activar el mecanismo. Y cambio la pregunta, ¿qué cree que ha faltado? Pues para que se acerquen a la Secretaría para que la Secretaría pueda activar el mecanismo y llevarlo en su caso, en su momento. Eso es no, lo que pero ha sí ha faltado. habido casos de personas que están dentro del mecanismo incluso y que son agredidas. A ver, cuando están dentro del mecanismo, el mecanismo tiene que estar permanentemente con estas personas que se sienten agredidas en su actividad periodística o de defensoras de derechos humanos. Y por supuesto que el mecanismo está funcionando. Ahora, si una persona que siente riesgo por precisamente tener esta actividad de defensa del medio ambiente o de defensa de los derechos humanos no acude al mecanismo, pues nosotros no podemos realmente estar enterados de si alguien o no está en riesgo. Tiene que acudir al mecanismo y manifestar que se encuentra en riesgo para que el mecanismo pueda activarse y puede evaluarse la situación de riesgo en que se encuentra una persona. Pero que el mecanismo está funcionando, que los recursos están ahí, que independientemente de que antes existió un fideicomiso y que el fideicomiso, a través del fideicomiso, los recursos estaban destinados al mecanismo, hoy no, hoy están los recursos directamente al mecanismo. Entonces yo creo que no hay problema para que alguna persona que se siente en riesgo inmediatamente acuda con nosotros. Muchas gracias, secretaria. Y solo una cosa, hace unos días a mi compañero Arturo Contreras le comentó que darían un informe o que invitaría al titular del Instituto Nacional de Migración para explicarnos cuál era el estatus de las personas del programa Quédate en México. Quería saber cuándo tienen previsto. Sí, este yo informe. creo que lo vamos a invitar, apenas nos dé un espacio aquí el vocero, para que venga a dar algún informe sobre tantas situaciones que estamos viviendo y que él, con toda la transparencia y la rendición de cuentas, pueda estar aquí en una mañanera para dar cuenta de lo que se está haciendo en el Instituto Nacional de Migración. Que dicho sea de paso, te puedo decir que se han cesado, yo diría, decenas de funcionarios. Decenas de funcionarios. Tómala. Entre otros, los de Camargo, cuya conducta irregular de no poner a disposición la camioneta y otras conductas irregulares fueron cesados, y no solo eso, se le dio vista al Ministerio Público. Y ya por último, Ya. a ver, la que está hasta atrás, y yo creo que ya con ello terminamos la conferencia de prensa. Gracias, secretaria. Buen día. Dalila Escobar, de Atiempo.tv. Preguntarle sobre esta iniciativa preferente que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador al legislativo, lo que tiene que ver con la ley de la industria eléctrica. Él, bueno, pues ya en esta misma iniciativa se lee lo que nos ha mencionado en diferentes ocasiones en torno al tema de rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y, bueno, pues el asunto de revertir esta situación de la reforma energética que no trajo a raudales, como ha mencionado, las inversiones. Sin embargo, bueno, pues ha habido algunas voces, sobre todo del sector empresarial, que muestran preocupación en torno a lo que costaría, por ejemplo, en términos de indemnización, y también por ahí también hay una una sección de los representantes empresariales que mencionan que esto podría llevar a abrir la puerta a un monopolio para la CFE y también que pudiera esto, bueno, pues ser una expropiación indirecta para estas plantas privadas. ¿Qué responde el gobierno federal ante estas inquietudes del sector empresarial? Desde que llegó el señor presidente López Obrador al gobierno, se ha retomado la rectoría del Estado. Se ha retomado esta rectoría del Estado que en algunos años se olvidó la rectoría del Estado. Esta rectoría del Estado en un sector tan estratégico de seguridad nacional como es el suministro de la energía eléctrica, es una rectoría que tiene que estar en el Estado. Esto no significa que no vayan a participar los particulares con ciertas reglas y con ciertos límites y con ciertas reglas.
Pero, ¿por qué es una actividad estratégica una actividad estratégica de seguridad nacional? Lo es por 3 principios constitucionales fundamentales en esta rectoría del Estado, en las cuestiones energéticas y en la política energética. La primera, la continuidad en el servicio. La segunda, la confiabilidad en el servicio. Y la tercera, la estabilidad en el servicio. Y solamente la Comisión Federal de Electricidad puede garantizarle al Estado mexicano, en esta rectoría del Estado, ¿sí?, estos 3 principios. La confiabilidad en el sistema. Imagínate nomás ahorita, un sistema eléctrico no confiable, o no continuo, o no estable en los hospitales. Imagínate nomás, por un segundo, todo lo que está conectado a la energía eléctrica de los ventiladores, por ejemplo, en la pandemia. Entonces, no podemos tener energías intermitentes. Claro, bienvenida la participación, y ahí está en la ley la participación de la iniciativa privada, pero la rectoría en estos sectores estratégicos tiene que ser del Estado, precisamente por la confiabilidad, la continuidad y la estabilidad en el servicio. Y en este sentido, secretaria, preguntarle si, bueno, sabemos que quien está al frente, por supuesto, todavía como bajo las facultades que tiene, pues es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pero si no ha tenido conocimiento de que hay inquietud, bueno, de buscar directamente por parte del sector empresarial al presidente para hablar de este tema. Y bueno, pues entiendo que ha tenido usted comunicación con el propio presidente López Obrador. ¿Qué le ha dicho al respecto? Y bueno, pues aprovechando, pues cómo está. Bueno, primero hizo uso de su atribución de la iniciativa preferente y se presentó en tiempo y forma. Ya será el Congreso de la Unión que decida, porque además es el Congreso quien tiene que decidir. Y en su caso, si alguien está inconforme, ¿verdad?, podría en su momento poder impugnar lo que a su derecho corresponda en esta materia. Yo creo que con esto damos por terminar. Secretaria, nada más, perdón, un segundo tema que igual nos parece relevante en torno a lo que está sucediendo en la agenda política y que pues no deja de ser importante, de hecho es muy relevante. En el contexto de lo que usted ha mencionado de escuchar a las víctimas, que se atienda en las denuncias, bueno, pues ahora surge una polémica en torno a la designación de Félix Salgado Macedonio como precandidato a la gubernatura de Guerrero. Esta situación en la que se han manifestado incluso propias militantes de Morena que consideran que no es pertinente porque se habla de que sí hay denuncias por violación, acoso sexual, situaciones que son delicadas y graves. Si bien es cierto, no hay una sentencia, y Mario Delgado ha mencionado que si mientras no haya sentencia va a seguir siendo su candidato, el candidato de Morena, es importante mencionar que, bueno, pues también en el contexto en el que cuántas denuncias también adquieren una sentencia y si este proceso tarda lo que tarda un proceso electoral. Entonces, preguntarle, pues precisamente en ese tipo de señalamientos, incluso algunos que son funcionarios en turno, pues han sido separados del cargo mientras son investigados. Bajo este esquema, preguntarle si consideran usted como parte de quien ha acompañado también, sí, pues una agenda feminista. Usted ha mencionado que este gobierno es una transformación feminista. En este contexto, preguntar si es pertinente que una persona que es señalada por ese tipo de situaciones graves y delicadas, pues siga siendo el candidato de un movimiento que Alcaldía de Guerrero. Lo primero que te puedo decir es que rechazo cualquier violencia en contra de las mujeres. Más todavía, no solamente si es una violencia sexual, si no es una violencia de acoso, si es una violencia de violación. Eso es inaceptable, inadmisible. Pero también, como en el caso de Lili Telles, te lo puedo decir y te lo puedo decir contundentemente. Hay presunción de inocencia de debido proceso y garantía de audiencia. Entonces yo creo que yo rechazo una conducta machista, patrimonialista, de violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres. Sobre todo la violencia física, sexual, su autodeterminación de su sexualidad que puede ser vulnerada gravemente por este tipo de conductas. Pero también te puedo decir que por el otro lado, la presunción de inocencia, la garantía de audiencia y debido proceso también están en nuestra Constitución y también habrá que respetarlas.
Gracias. Sería pertinente entonces que, pues de alguna manera, mientras se siga esta investigación, claro, si se determina si es culpable o no, pues que siga siendo la imagen de alguna manera para una gubernatura. Solo preguntarle. Pues es que la imagen y la denuncia y la garantía y la presunción de inocencia y la garantía de audiencia también son valores constitucionales que habrá que respetar. Igualmente, ¿verdad? Habrá que respetar, por supuesto, y en primerísimo orden también, la garantía de las mujeres a no ser violentadas. Gracias. ¿Perdón? Bueno, sí, tengo conocimiento de que está volando en un avión de la Fiscalía General de la República de allá de España para México. Pues tendrá que enfrentar un proceso penal, por supuesto, pero lo que ha dicho el presidente, que devuelvan lo que no les corresponde, que devuelvan lo que fue materia de corrupción y que enfrenten, sí, su proceso, pero que también tengamos la posibilidad de que se devuelva al erario y a la nación lo que ilícitamente se llevaron y no les corresponde. No han tocado Gracias. los de Andorra. Carlos Salinas. Pues ahí está. Damos por terminado. Por ahí suscríbanse a este canal del Ter de la Cruz. Apóyennos. Gracias.